Estamos listos, ¿no? Sí, presidente. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Saludamos a nuestro invitado, señora secretaria, y cuenta. Presidente, el único punto de la cuenta es informar del reemplazo del honorable senador Ciudadano Piu por la senadora Sabat por la sesión del día de hoy. Así. ¿Dónde estábamos en la discusión del proyecto? Sí, vamos a compartir el comparado. Vamos al comparado. Perdón, presidente, sin querer interrumpir la sesión. No tengo problema desde las 10 de la mañana en adelante el lunes aquí, no hay problema. Ya. Gracias, senador. Señores senadores, en la sesión pasada, las Comisiones Unidas estaban discutiendo el artículo 16. Específicamente, el debate se centró en su inciso cuarto, que es el que está ahí con subrayado o destacado con rojo y amarillo. Básicamente se discutió quiénes iban a tener acceso a las bases de datos que contempla esta ley. La Fiscalía abogó porque las facultades de acceso fueran para todos los fiscales, no solamente para los fiscales que están a cargo, como señala la propuesta de texto, a cargo de una investigación penal, sino que se ampliara y también a los pertenecientes a la unidad del sistema de análisis criminal y focos investigativos y los funcionarios de la unidad de análisis financiero. Pero respecto de la Fiscalía abogó porque fuesen todos los fiscales e incluso los abogados asistentes, y ellos lo decían básicamente respecto de los registros de inscripciones de armas y de las autorizaciones. También se planteó la posibilidad de permitir a una persona el acceso directo y de distinguir entre el acceso directo y conocerlos por intermedio de una persona especialmente facultada a tal efecto. Y finalmente, algunos señores senadores plantearon que no veían las razones para esta facultad respecto de la Fiscalía en un sentido tan amplio. Por eso el Ejecutivo somete a consideración de las Comisiones Unidas este nuevo texto. Lo que cambia es la parte que está en amarillo. La parte que está en rojo es la misma que venía en la propuesta de texto original. Presidente, para ser más claro, si quiere le doy lectura al inciso, ¿cómo quedaría? Ya, secretaria, ¿qué página del comparado esa? Es la página, es que yo estoy trabajando con una edición impresa. Carol, ¿puedes mostrar la página, por favor? 28. 28. 27 y 28, sí. 27 y 28. Si quiere, o sea, los primeros incisos de este artículo 16 quedan en conformidad. ¿Lo podemos retroceder, por favor, el comparado? Para empezar, como estamos en una sesión nueva. Los primeros incisos se mantienen igual que la ley vigente. El personal de dirección nacional y el de los demás organismos que mencionan el artículo primero no podrán revelar los hechos, informaciones y el contenido de las solicitudes recibidas por ellos relativos a las materias que regula esta ley. La misma obligación tendrá respecto a las resoluciones, oficios y providencias que emita la Dirección General y los organismos indicados en el artículo primero de esta ley. La infracción a lo dispuesto en los incisos anteriores será sancionada con las penas establecidas en el inciso segundo del artículo 246 del Código Penal. Y aquí viene como propuesta a la indicación que había presentado el Ejecutivo la siguiente: sin perjuicio de lo anterior y de la facultad de supervigilancia y control de las armas que corresponden al Ministerio encargado de la Defensa Nacional o a organismos de su dependencia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile,
estarán interconectados con la base de datos sobre inscripciones y registros de armas que debe mantener la Dirección General de Movilización Nacional y con toda otra base de datos regulada reglamentariamente en virtud de esta ley. Solo tendrán acceso a ella los funcionarios designados por dichas instituciones siempre que la función que cumplan así lo exija, así como los fiscales del Ministerio Público a cargo de una investigación penal en curso o pertenecientes a una unidad del sistema de análisis criminal y focos investigativos y los funcionarios de la unidad de análisis financiero que se designen al efecto, debiendo utilizarse la información consultada exclusivamente para los fines propios de la institución. El reglamento fijará las normas con arreglo a las cuales se consultarán dichas bases de datos a las que podrán acceder de manera permanente las instituciones antes señaladas, debiendo en todo caso registrarse dicha consulta y resguardarse la reserva de los antecedentes contenidos en aquella. Y después viene, bueno, que están proponiendo, el tema central fue ese, y después viene una parte que se propone suprimir de la indicación original, pero es relativo a la pena. El debate se centró básicamente, presidente, como le decía, en el acceso a las bases de datos. Se ofrece la palabra sobre la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. No sé si el Ejecutivo quiere hacer algún comentario. Muy breve, presidente, muchas gracias. Saludar a la comisión y señor subsecretario, a los invitados. Presidente, creo que tratamos de hacer una propuesta en que confluyeran todos los intereses. Aquí hay que entender que estamos en un equilibrio que es delicado. Naturalmente, esta ley y la posesión de armas impone un mayor riesgo para la seguridad pública porque no puede ser de público nuestro conocimiento dónde hay armas de fuego, en qué domicilio y quiénes las tienen. Y por lo tanto, en ese sentido apuntan los primeros incisos de este artículo en cuanto a que esta es una de aquellas bases de datos del Estado que no son públicas o no son solicitables por la vía de transparencia. Sin embargo, sí es esencial, como usted comprenderá, presidente, para la investigación criminal, que tengan acceso a esta base de datos todos aquellos organismos que tienen algo que decir en materia de seguridad. Y por lo mismo era importante regular el que tanto las fuerzas policiales como el Ministerio Público tuviera acceso a la base de datos de las armas registradas en esta base de datos. Y por eso mismo la redacción, presidente, a eso es lo que apunta, a que la base de datos no es pública, pero tienen acceso a ella todos los organismos públicos involucrados en la investigación y la prevención de delitos. Yo la palabra, presidente. Senador Puj. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer al subsecretario del Interior, quien veo cerrando la puerta ahí. Pero esta ley es una ley que va a tener bastante implicancia. Sí, esta es una ley que va a tener bastante implicancia en otra ley que está en estos momentos en consulta del reglamento, que es la ley 21.180, la ley de transformación digital del Estado. Del Ministerio del Interior también depende la división de gobierno digital. Y aquí nos encontramos en un problema serio del Estado, en que no tiene una agencia única de transformación digital. Esto está dividido en muchos lugares. Y quiero recordar que hace un par de semanas atrás tuvimos una vulneración severa y seria al sistema de identidad digital del país, que es básicamente el organismo de la división de gobierno digital, donde están las claves únicas. Esta es una alerta, señor presidente, porque eso se filtró y es efectivo que los mecanismos de resguardo de la información sensible tienen que tener niveles de seguridad muchísimo más altos. Esta ley, además de control de armas, no solo ve elementos propios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, sino que también se enlaza con los particulares, especialmente todos los agentes importadores, exportadores y todas las personas que
están en la parte de las ventas de armas, las armerías. Por lo tanto, da una oportunidad de mejora única. Es muy importante el control de acceso a las bases de datos, pero también que esta información, uno, tiene que estar encriptada. No podemos pretender que la información de esta naturaleza se mantenga abierta. Segundo, a las personas que acceden y que tienen facultades de administrador, tienen que quedar muy bien identificadas y controladas. Y tercero, lo que estamos viendo ahora, el sistema de acreditación, para poder dar acceso y por cuánto tiempo. ¿Y por qué? Porque las personas también cambian sus posiciones, incluso salen del Estado y podrían perfectamente quedarse con las cuentas abiertas. No es esta la materia de la ley, pero sí la sensibilidad de la ley. Esta es información que es muy delicada y sensible, que tiene que ser trabajada. Es por eso, señor presidente, me gustaría que pudiéramos ver con el Ministerio de Defensa, con la Dirección General de Movilización, el proyecto de transformación digital que ellos están realizando, que tiene que tener todos los elementos necesarios de seguridad para garantizar que esto se va a hacer bien y saber quiénes son las personas que acceden a la información. La información de las armas es información personal. Como información personal son las personas, los titulares, los dueños de la información, que se la entregan al Estado para que el Estado la resguarde, y las personas tienen que saber quiénes están haciendo uso de su información. Vale decir, si alguien tiene un arma registrada, perfectamente puede preguntar quién ha consultado respecto a su arma y por qué. Ese es el estándar que debemos ser capaces de garantizar, y por eso sería bueno pedir una exposición detallada del proyecto que se quiere realizar, que tiene que ir de la mano con esta ley, para dar las garantías a todos aquellos que participan de este proceso, que se van a cumplir las normas que corresponden. En cuanto a lo que propone el Ejecutivo, que está destacado, me parece que está bien redactado, que en los fines que se buscan, para quienes serían, y obviamente que esto es para los exclusivos usos de la institución y no puede salir de él. Muchas gracias, presidente. Dicho. Gracias, senador Pum. ¿Se ofrece la palabra? Pido la palabra, Karen Guzmán, del Ministerio Público. Doña Karen. Buenas tardes a todos y a todas. La redacción que se concordó con el Ministerio del Interior es una redacción que al Ministerio Público le parece, pero hay un punto que se lo hicimos ver a Interior, en el sentido de que nosotros insistimos en que el acceso a esta base no debe estar restringida solo a los y las fiscales, sino que también debe ampliarse a los equipos de trabajo de los y las fiscales. En la sesión anterior, nosotros indicamos varios argumentos para fundamentar esta posición y que tienen que ver con varios puntos. Uno de ellos, la necesidad de acceder en forma rápida a la base de... A ver, lo que quiere el Ministerio Público es acceder a la base donde están contenidos los permisos y las autorizaciones para portar y para poseer armas. Esa es la información principalmente que le interesa al Ministerio Público, porque está íntimamente vinculada con la calificación jurídica de hechos donde se encuentran armas. En la sesión anterior yo mencionaba casos de violencia intrafamiliar, donde puede haber uso de armas, un homicidio, un robo. Y esa arma hay que saber si pertenece al sospechoso que está en esa situación de flagrancia o pertenece a otra persona. Esa información debe tener un acceso expedito, porque cuando estamos en casos de flagrancia, obviamente el Ministerio Público debe cumplir con una serie de plazos para pasar a control de detención a esa persona. Y ahí se necesita un acceso muy expedito, que muchas veces no lo puede hacer el fiscal porque se encuentra en audiencia o está en estos procedimientos todavía tomando declaraciones en la comisaría. Y esa actividad la realizan los equipos de trabajo que coadyuvan, ¿cierto?, en la labor del fiscal. Eso por una parte. Por otra parte, también comentar que los fiscales también realizan diligencias por sí mismos. Hay muchas diligencias que no se delegan en las policías y que la realiza el fiscal, y por ejemplo, una de ellas es consultar a estas bases. También hay un punto formal que me gustaría recalcar. Hay una distinción que se hace en la norma entre fiscales del Ministerio Público, que llevan una investigación en curso, y fiscales de SACFI, que son, ¿cierto?, las unidades de análisis
de focos y de análisis criminal de la Fiscalía. En verdad esa distinción es artificial porque se trata en ambos casos de fiscales. Y nosotros entendemos que al hablar de fiscales que están a cargo de investigaciones en curso, se comprende ambas situaciones y además ese término investigaciones en curso nosotros lo entendemos no solamente como investigaciones que se han abierto por delitos de la ley de control de armas, sino que también por otros delitos como los que ya mencioné, un homicidio donde hay un arma involucrada, etc. Otro punto al que quería referirme, porque se trató en la sesión pasada y también ya fue mencionado en las intervenciones anteriores, es la distinción entre dato personal y dato sensible que desarrolla la ley 19.628 y que me parece que es importante tenerlo claro para poder resolver de una manera adecuada en este punto. El dato personal, como lo dijo el senador, es un dato que es relativo a información vinculada a una persona natural, identificada o identificable. El dato sensible, que es aquel que requiere una protección mayor por estar vinculado, ¿cierto?, al derecho a la vida privada de las personas, son datos personales que se refieren a características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada, de su intimidad, tales como hábitos personales, origen racial, ideología y opiniones políticas, creencias religiosas, estados de salud física o psicológica y la vida sexual. Nosotros entendemos como Fiscalía que el ser titular de un arma no se comprende dentro de estas categorías que se mencionan a propósito de los datos sensibles. Se trata de un dato personal, pero no de un dato sensible, que requiere protección, pero no una protección reforzada, como sucede en el caso de los datos sensibles, donde normalmente para poder acceder a la información el Ministerio Público necesita recabar una autorización judicial. Entonces, el acceso a las bases, esas bases, digamos, incorporarían datos personales, pero no sensibles, y por tanto, creemos que es importante esa distinción para poder resolver este punto de manera adecuada. Eso, muchas gracias. Señor presidente. Profesor Matos. Yo entiendo que si se establece un sistema, como menciona el senador Puch, que permite identificar claramente a las personas que están accediendo y que no permita la conservación de búsqueda en la sobrecreación de bases de datos sobre lo que se ha buscado, que sería como una reproducción de las bases a través de búsquedas múltiples, y que eso se puede hacer por reglamento. En principio no me parece tan extraño que el Ministerio Público, los funcionarios que designen, no cualquier funcionario, sino que los que ellos designen, puedan acceder a las bases de datos. Pero el problema son las bases de datos, porque el artículo que te está proponiendo incorpora todas las bases de datos de la ley, incluyendo la de las armas oficiales del fisco, y esas son, para ponerlo en términos bien sencillos, materia de seguridad nacional que está sujeta al secreto del Código de Justicia Militar en principio, y que no debiera tener acceso las personas más que las verdaderamente interesadas, o sea, las encargadas de nuestra seguridad nacional. No puede, para ponerlo así, se sabe en general, así por las presas y todo lo demás, pero parece muy razonable que se pudiera investigar cuántos fusiles están registrados en las comisarías en Iquique, cuántos fusiles están registrados en el regimiento de Arica. Tiene detalles, comprenderlo, ¿no? Y incluso si se sofistican los registros todos los registros, toda otra base de datos, pueden incluirse otra clase de armamento, incluyó los de guerra. Entonces, mi impresión es que, como dijo el Ministerio Público, si se está tratando en este artículo de facilitar el acceso a los registros de armas de particulares, que son aquellos con los que yo puedo hacer investigación judicial o investigación por parte del Ministerio Público, o la labor de prevención de Carabineros y la Policía de Investigaciones, parece razonable que se admita la amplitud con que pide el Ministerio Público, el arreglo técnico
sobre eso del sistema de análisis criminal, manteniendo la idea de que tienen que ser funcionarios designados también, no solo por las instituciones policiales, sino también por el Ministerio Público, y que exista registro de ellos y no se puedan reproducir las bases. Pero que estamos hablando que el fiscal, el asistente fiscal de Coyipulli o de cualquier pueblo pueda acceder a las bases automatizadamente de los armamentos del Estado, no me parece que sea razonable. Entonces, creo que entramos a otro punto, a un exceso. Las bases de datos que corresponden a las armas inscritas por particulares son para la investigación y la prevención. Y solo a eso debería referirse, señor presidente, porque si no vamos a traer un problema grave. Señor presidente. Gracias, profesor Matos. ¿Quién está pidiendo la palabra? ¿Don José María? Don José María, al parecer. Don José María. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Sin entrar al fondo de las explicaciones que ha dado tanto el profesor Matos como el Ministerio Público, clarificar un punto que es fundamental para el debate. El acceso a las bases de datos que se da en este artículo es exclusivamente a las armas civiles, a las armas de particulares, no al registro de armas del Estado que está regulado en un título posterior y al respecto del cual se establecen reglas particulares. Por tanto, en esta discusión solamente se ve el acceso por parte de las instituciones aquí señaladas, bajo estos parámetros de carácter general, a las armas que están en posesión de particulares, no del Estado, para que eso quede absolutamente claro en la discusión, señor presidente. Señor presidente. Gracias, José María. Profesor Matos. Me parece fantástico, pero la propuesta dice con toda otra base de datos regulada reglamentariamente en virtud de la ley. Sí. Entonces, si se quiere decir eso que dice el señor Hurtado, que me parece fantástico, que se borre esa frase y se especifique la base de datos a la cual se refiere. Pero ahí no dice eso. Presidente, ¿me permite? Senador Insulza. Presidente, yo en realidad me parece que tiene razón la representante del Ministerio Público al decir que estos son datos privados, pero no son datos sensibles. O sea, que se filtre, que se sepa que una persona es dueña de una pistola, no es una cosa, no es nada del otro mundo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que podría perfectamente ser gente que el fiscal autorice a pedir los datos, no necesariamente el fiscal en persona. Yo creo que desde el punto de vista práctico esto no tiene tantas, no es un asunto sensible, por lo tanto creo que manteniendo la privacidad razonable, una privacidad razonable, podemos acceder a lo que dice la Fiscalía. ¿Se ofrece la palabra? A ver, mi opinión personal, yo reitero lo que dije en la última sesión que tuvimos. Yo creo que esta información sensible y claramente tiene que tener un mayor resguardo. Yo comparto lo que hizo el senador Kenneth Cook y probablemente le vamos a pedir a la Dirección General de Movilización Nacional que podamos analizar el otro proyecto y cómo conversa con esta otra norma. Eso probablemente lo vamos a hacer en una sesión de la Comisión de Defensa. Yo sigo con las mismas aprensiones que tengo, dado el nivel de filtraciones que tiene hoy día el Ministerio Público. ¿Cómo se le garantiza a los ciudadanos que estas listas no se van a filtrar? Entonces, mientras menos personas tengan, un acceso más restringido, creo que hay mayor seguridad respecto al cuidado de los datos. A mí me parece que la propuesta que viene redactada hoy día por parte del Ejecutivo es correcta, porque por una parte establece que el Ministerio Público va a tener acceso, restringe quién puede pedir, pero tampoco entorpece, a mi juicio, la labor investigativa en esta materia. Simplemente, probablemente lo que requerirá una mayor coordinación respecto de los distintos funcionarios del Ministerio Público cuando tengan que requerir este tipo de información. Entonces, mi impresión es que por lo menos esta propuesta de redacción recoge en parte importante lo que se discutió la semana pasada. Senador Insulza. Sí, no, yo estoy de acuerdo si hablamos de listas, no, pero esto va a tener un reglamento, esto va a ser reglamentado. Yo imagino que si una fiscalía necesita saber rápidamente si una persona determinada es propietario o no de un arma de fuego, eso no es lo mismo que pida que le entreguen la lista completa, ¿no? Alguna forma de reglamentación adecuada tendrá que haber a este respecto. Pero yo en todo caso no voy a cuestionarlo, presidente. Sí. A mí me gusta cómo está, me parece bien redactado.
probablemente sería necesario dejar en claro que cuando se dice que tienen acceso los funcionarios designados por dicha institución siempre que la función que cumplan lo exija, así como los fiscales del Ministerio Público, claro, pero también los funcionarios designados por el fiscal, pues naturalmente. Eso no, es que yo por eso yo vuelvo a insistir en este tema, porque poniendo en el caso hipotético, si hubiera una filtración, uno lo que tiene que tratar de es que en el fondo poder establecer cómo se produce la filtración. Entonces, si uno hace, entre comillas, una autorización agua hacia abajo, se vuelve mucho más difícil poder determinar quiénes tuvieron acceso, quiénes lo pidieron. Entonces, por esa razón yo creo que efectivamente un poco la misma lógica que se hace con el personal de orden y seguridad respecto a que son ciertos grados los que pueden pedir la información. Entonces, me parece que siguiendo esa misma lógica no diera por qué afectar la investigación del Ministerio Público. Sí, por eso yo creo que esto, si un fiscal está llevando una causa y necesita ver una información, tendría que existir una forma de coordinación respecto de una autoridad superior, cómo se pide esto. No veo además tampoco que esto vaya a entrabar en una forma mayor una investigación. Claro, por ejemplo, es mucho más complejo respecto de funcionarios policiales cuando tienen que ellos ir a hacer un operativo versus un fiscal que puede estar haciendo una investigación que la podrá hacer desde su oficina. Señor presidente, si me permite, Karen Guzmán del Ministerio Público. Doña Karen. Precisamente la situación en la que se da dificultad es la situación de flagrancia, porque la situación de flagrancia, así como Carabineros está realizando diligencias en el sitio de suceso, muchas veces los fiscales también están allí en el sitio de suceso o están preparando las distintas audiencias que van a pasar a control de detención y por tanto no tienen una capacidad de gestión para en ese momento estar consultando si el imputado Juan Pérez, que tiene allí por un robo y en el cual fue detenido y se le encontró un arma, es precisamente o está autorizado precisamente para aportar esa arma o no. Y por eso la Fiscalía pide que también puedan realizar esa gestión funcionarios, que si ustedes entienden que deben ser los grados más altos, podríamos restringirlo, ¿cierto?, a los funcionarios profesionales de la Fiscalía, que son principalmente los abogados asistentes, y en los focos los analistas, que normalmente son sociólogos, ¿cierto?, o tienen otros perfiles profesionales, pero que también tienen un título profesional. Señor presidente. Profesor Mato. En este punto de la autorización del Ministerio Público, en el caso que propone la señora Guzmán, no es una situación en que la policía que está realizando la detención de flagrancia tiene las atribuciones según este mismo reglamento para hacer esa averiguación. Es decir, los funcionarios designados de las instituciones policiales no pueden hacer la averiguación en ese caso. Es una pregunta para la señora Guzmán porque, o sea, me parece como que redundante lo que está diciendo. ¿Me permite, señor presidente? Efectivamente, muchas veces la hace la policía y en otras ocasiones la hace la fiscalía. Depende ahí de la organización en cada fiscalía local y con su policía. Hay maneras distintas de operar en la fiscalía. Hay fiscales que delegan muchas diligencias, en el caso de flagrancia, por ejemplo, a la policía, pero otras veces lo hacen los fiscales, por ejemplo, tomándole una declaración a una víctima en el sitio de suceso, y ahí está el fiscal realizando la actividad, a pesar de que se trata de una situación de flagrancia. Lo que pasa es que en ese caso no sería necesario lo que usted plantea. Es mi impresión. Y bastaría con lo que aquí se dice. O sea, porque sería una confirmación de una información que ya se habría obtenido por la policía. Y sería un caso extraordinario de un fiscal muy, muy acucioso que quisiera ir a todos los sitios del suceso, pero que es contradictorio con lo que usted mencionó de que los fiscales no estaban en los sitios del suceso. Mayoritariamente no van a los sitios de suceso. ¿Sí? Cuando dije sitio de suceso, perdón, señor presidente, cuando dije sitio de suceso es un ejemplo. La fiscalía va al sitio de suceso, pero también en la fiscalía local, cuando estoy en la situación de flagrancia, no en las situaciones donde hay una investigación más de largo aliento. En los casos de flagrancia, los fiscales realizan actuación en el sitio de suceso, pero también están realizando muchas veces en la fiscalía local, tomando declaraciones a víctimas que no se pueden tomar en el sitio de suceso, en la comisaría. Por ejemplo, en una violencia intrafamiliar. No parece apropiado muchas veces cuando son situaciones graves tomar la declaración en la comisaría y esa declaración se toma en la fiscalía local. O en la sala, ¿cierto?, especial que tiene la URAVIT para estos casos. Entonces,
estoy dando un ejemplo, en el sitio de suceso, en la fiscalía local, y eso hace que muchas veces no pueda hacer el fiscal, es que está armando las carpetas para pasar a los controles de detención, ¿ya? Y lo hace su equipo de gestión, el abogado asistente, el gestor administrativo. Por eso la Fiscalía cree que es necesario, ¿cierto? Y para favorecer precisamente un trabajo adecuado en la gestión de esas carpetas investigativas, que tenga acceso al menos los funcionarios profesionales a las bases, con los sistemas de trazabilidad, como ya se ha señalado aquí en reiteradas ocasiones. Sí, presidente, a mí en general, si me permite, presidente. Senador Insulza. Sí, me parece raro que Carabineros e investigaciones estén interconectados con las bases de datos sobre inscripción y registro de armas, y la Fiscalía, que es la que de alguna manera da las instrucciones de investigar, el único que tiene esta facultad es el fiscal. Yo realmente creo que tendríamos que buscar... bueno, en todo caso no voy a argumentar más, digo francamente, creo que no es bueno que en una investigación que se está llevando a cabo, por las razones que sea, el fiscal estará ahí, o algún representante de la Fiscalía estará ahí y tenga que pedirle al carabinero que tiene una maquinita que pregunte si el señor tiene derecho a portar armas o no, o tiene un arma de su propiedad. Creo que eso no fortalece mucho la acción de la Fiscalía en la dirección de lo que tienen que hacer los que están investigando, pues. Si los que tienen las facultades son aquellos que reciben las instrucciones de la Fiscalía y la Fiscalía no las tiene. Entonces yo por lo menos creo, bueno, pero en fin, decidamos esto, presidente, porque vamos a pasar toda la mañana en el artículo, ¿no? Bueno. Antes de proceder a votar, no sé si los representantes de la Dirección General de Movilización Nacional, Carabineros, la PDI, ¿tienen algún comentario en este punto? Señor presidente. ¿Y quién? Iván Villanueva, ¿cómo está? Un gusto saludar. Perfecto, Villanueva. Hola. Sí. Solo compartir absolutamente lo que señala el profesor Matu. Creo que en este caso las restricciones, además dentro de las instituciones, están dadas por quienes, ¿cierto?, están facultados para ejercer esta función. Me refiero a los policías y a los cargos oficiales que deben hacerlo, y en términos generales hasta hoy día, ¿no?, como se desarrolla es que los fiscales solicitan esa información a los policías en el sitio de suceso o vía telefónica directamente a la sociedad técnica, que es el enlace que tenemos. O sea, es un tema también de control, porque comparto absolutamente con el profesor Matu lo que señala respecto al resguardo de la información y a quiénes y cómo se debe tratar este caso específico. Gracias, prefecto Villanueva. ¿Se ofrece la palabra? Señor presidente. Profesor Matu. Una última cosa, no tiene que ver con esto porque ya se discutió, sino que volvería a insistir en la frase "y toda otra base de datos reglamentariamente en virtud de esta ley". Que esa es eso sí que es excesivo a mi juicio. Porque en esta ley se van a regular todas las bases de datos. Yo entiendo lo que dijo el señor Hurtado, pero no lo dice el texto legal, sí es el problema. El problema dice que puede tener acceso a toda otra base de datos reglamentariamente regulada en esta ley. La primera frase en rojo que está ahí arriba. Y esto es para una base determinada, no para todas, ¿no? ¿Es cierto? Sí, solamente señalar para claridad, digamos, de los senadores, que el artículo 20, el artículo 20A establece respecto del registro de armas de fuego de las instituciones del Estado, en el inciso 4, que el Ministerio Público y las fuerzas de orden y seguridad pública, con ocasión o motivo de investigaciones penales, tendrán acceso al registro y al sistema establecido en este título de armas del Estado. Por tanto, establece cuál es el estándar para ingresar
para acceder a dichas bases de datos. Y nosotros entendemos que no se saca el punto planteado por el profesor Matus. Y señalando eso, nos parece que, dado el debate que se ha planteado, la solución propuesta por el Ejecutivo es bastante, claro, en la línea media, y trata de abordar todas las problemáticas que se han planteado de una manera satisfactoria para poder seguir avanzando con el proyecto de ley. Eso, señor presidente. Gracias, José María. Se ofrece la palabra, si no procedemos a votar la propuesta, señor secretario. Señor presidente, si me permite una última intervención. También quería comentar que al Ministerio Público le parece relevante el acceso a las bases para su fiscal y su funcionario, porque lamentablemente hemos tenido investigaciones en tráfico de armas donde ha habido funcionarios públicos vinculados a Gendarmería de Chile, a Carabineros, donde ha sido necesario, es necesario, ¿cierto?, tener acceso a estas bases para saber si estas personas tienen permisos, autorizaciones, y en el caso que los tengas, para determinar efectivamente en qué condiciones se han dado. Lamentablemente, las causas de tráfico de armas que ha habido y que ha investigado la Fiscalía y en las cuales ha obtenido condenas, son causas donde muchas veces se utilizan a funcionarios públicos que tienen facilidades para acceder a armas como testaferros, es decir, adquieren esas armas a nombre de ellos, pero luego la entregan a un tercero. Entonces, en ese contexto también parece relevante que el Ministerio Público pueda acceder a esas bases directamente y no tenga que hacerlo a través de terceros, de otros funcionarios, me refiero. ¿Se ofrece la palabra? Yo, respecto a la última intervención de don José María, yo tengo mis dudas porque creo que el profesor Matus tiene razón en lo que está planteando respecto de cuáles son los accesos a las bases de datos, si no se hace esa distinción. Entonces me gustaría que se pudiera clarificar claramente el tema. Exacto. Aquí, ¿qué ámbito tiene esto? Exactamente. ¿Cuál es el ámbito de esto? Hasta don José María, parece. Sí. Don José María. Bueno, se podría agregar a continuación de la frase que establece, que indica el profesor Matus, y es de preocupación del señor presidente de la comisión, la expresión que diga, y con toda otra base de datos regular la entrega de esta ley, excluyéndose las referidas a los registros de armas de fuego de las instituciones del Estado. Perdón, ¿hay alguna otra base de datos en esta ley que no sea estas dos de que estamos hablando, esta y la que usted acaba de mencionar? En la ley, señor presidente, por su intermedio. Sí. Sí, don José María. Se está creando una base de datos que contiene los registros de armas del Estado. Eso es una indicación del proyecto de ley. Actualmente, además, existe un registro de armas referido a las armas de particulares, pero a partir de las exigencias de la ley, como por ejemplo, registro para deportistas, registro para cazadores, importación o exportación de explosivos y armas, existen un total de 27 reglamentos que están regulados reglamentariamente a partir de las exigencias establecidas en la ley. Señor presidente, espero aclarar la duda planteada. Sí. Estoy reunido. Llámame después, Viviana. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, ¿me permite? Señor secretario. Respecto a este último punto, al menos en la ley, en lo que hemos visto, tenemos 3 bases de datos. Una es la del artículo 4A, que ya fue aprobado por la comisión, relativo a la huella balística limpia. El 7B, que está pendiente, que se refiere al IRIS, y después, como señalaba el asesor del Ministerio del Interior,
el 20A, que es el relativo al registro de armas del Estado. Esos son los registros que está creando, sin perjuicio de ello, por el reglamento, como ha señalado el Ministerio, al parecer, o sea, había 27 bases de datos, digamos. Por eso que habría que, tal como señala el profesor Matus, cambiar, si la Comisiones Unidas así lo estima, en el sentido o el texto del tenor literal de lo que señala la norma, para que no haya contradicción o espacios a interpretación entre esta norma y el 20A, por ejemplo, que se refiere al registro de armas del Estado. Porque aquí habla de todas las bases, tal como señalaba el profesor. Entonces habría que exceptuarla en el sentido que señala José María Hurtado, tal vez, no sé, o buscar una redacción que dejara excluida, si la comisión eso es lo que estima, digamos, si eso es a lo que aspira antes de votar. ¿Profesor Matu? No, que el señor Hurtado propuso poner al final, con toda otra base de datos regulada reglamentaria en el Instituto de la Ley, con excepción del registro de armas del Estado. Y esa sería una salida, al menos para dejar afuera el registro de armas del Estado, que no debería tener un acceso automatizado por cualquier funcionario, o todos estos funcionarios que están aquí, que ya es un exceso. José María. Efectivamente, acogiendo la preocupación del señor presidente de esta comisión, estamos de acuerdo. Nuestra propuesta es incorporar, a continuación de la frase "y con toda otra base de datos reguladas reglamentarias en virtud de esta ley", coma, excluyéndose las referidas a los registros de armas de fuego de las instituciones del Estado. Y así tendría coherencia con el nuevo título que se incorpora en el artículo 20A, y se salvaría el punto que preocupa a algunos senadores de esta comisión, señor presidente. Y con esa salvedad, y agregando además que, más allá de la discusión de que se ha dado en esta comisión respecto de si se otorga o no otorga acceso a la base de datos directamente al Ministerio Público, es importante recalcar que ellos siempre, por potestad constitucional en su ley orgánica, pueden solicitar cualquier tipo de información por causa de una investigación penal a cualquier institución de Estado y a particulares. Por tanto, entrar en un debate más profundo sobre el punto parece necesario en este estado de discusión. Más bien, simplemente resolver lo que se ha planteado en la indicación del Ejecutivo con la corrección y adición que se ha señalado hace unos instantes. Muchas gracias, señor presidente. Don José María. Estaríamos entonces con eso para votar, secretario, con esas correcciones. Sí, presidente, habría acuerdo para incluir después solo tendrán acceso a ella los funcionarios designados por dichas instituciones, siempre que la función que cumplan así lo exija, excluidas las reguladas en el artículo 20A, porque usa dos denominaciones, armas del Estado y armas institucionales. Entonces, cuando lleguemos al 20A hay que elegir una de las dos, hacer referencia a la norma. No sé si en qué están reguladas las armas, porque tiene dos nombres y eso lo vamos a ver en su oportunidad, yo creo. El título se refiere al registro de armas del Estado, pero después en el cuerpo, o sea, en el texto del artículo habla del Registro Nacional de Armas de Fuego Institucionales. Entonces, para obviar ese inconveniente y hasta que no se resuelva por cuál de los dos nombres se va a optar, podría hacerse referencia al artículo 20A, que es donde están reguladas independientemente del nombre que se coloque al final, digamos, se denomine este registro. Sí, o sea, por último, estos temas finales de los nombres, queda aprobado esto, pero si después autorizamos a la Secretaría que pueda hacer las correcciones de concordancia que corresponden. ¿Habría acuerdo en eso en la comisión? Sí. Sí, que la Secretaría pues puede realizar las concordancias que sean necesarias conforme a lo que se vaya aprobando. Así, votemos entonces si es que no hay más palabras pedidas. Muy bien, entonces, presidente,
partiendo por la indicación, porque lo que corresponde votar en realidad es la indicación de 34 de Su Excelencia el Presidente de la República, modifica el artículo 16 de la siguiente manera. Sustituye el inciso tercero por el siguiente. La infracción a lo dispuesto en los incisos anteriores será sancionada con las penas establecidas en el inciso, 246 del Código Penal. La indicación dice, será sancionada con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Si la revelación de los hechos, informaciones o documentos a los que se recomiendan, a que se refieren los incisos precedentes, tiene por objeto facilitar la sustracción de las armas o elementos sujetos a control de esta ley, los responsables serán sancionados en calidad de autores del respectivo delito. Entiendo que ahí la intención del Ejecutivo es volver al texto vigente, por lo tanto, si las Comisiones Unidas están de acuerdo, tendrían que rechazar la letra A de la indicación 34. ¿Sí? Votemos entonces, secretario. Muy bien, el señor presidente pone en votación la letra A la que acabo de dar lectura de la indicación número 34. En concepto del Ejecutivo, el Ejecutivo está proponiendo rechazar esta indicación, perdón. Senador Alvarado. Rechazo. Senador Insulza. Rechazo. Senador Piu. Rechazo. Presidente. Contra. ¿Perdón? Rechazo también. Muy bien. Rechazada la letra A por 7 votos en contra. Enseguida viene la disposición o la propuesta de texto que ha estado ocupando la comisión. Se aprobaría en los términos en que está en la columna derecha, agregando a la frase que está destacada la primera vez en amarillo, con excepción o excluyéndose las referidas ya sea a las armas del Estado o al artículo 20A, como se resuelva en su oportunidad. Senador Araya. Perdón, senador Alvarado. Perdón, estaba pendiente. ¿Qué es lo que estamos votando ahora? El artículo que... La propuesta de texto que está a la derecha con la modificación que se acordó. Perfecto, la que conversamos, apruebo. Sí, muy bien. Senador Insulza. Presidente, yo entiendo que no hay acuerdo para ampliar la parte relativa al Ministerio Público. La voto a favor, pero con esa prevención. Yo hubiera preferido ampliar algo más las personas del Ministerio Público que pueden usar y pedir esa información. Senador. Voto a favor, sí. Muy bien. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Presidente. A favor, secretario. Muy bien, aprobada entonces la indicación por 7 votos a favor. Presidente, señores senadores, si le parece, por la misma votación, habría que dar, no sé, por rechazado o aprobada con modificaciones el literal B. ¿Con la misma votación? Se rechaza con la misma votación. De acuerdo. Muy bien, rechazada con la misma votación los no ordinales y finalmente estaba la indicación, la letra C, que es para incorporar un inciso final nuevo que señala las penas establecidas en el inciso tercero serán aplicables a los funcionarios del Ministerio Público en caso de revelación de la información que obtengan según los artículos 7º bis
y 20A. El séptimo bis es el IBIS, el 20A el registro de armas institucionales o registro de armas del Estado. El Ejecutivo está proponiendo rechazar esta indicación, presidente. ¿Te ofrece la palabra sobre la indicación al Ejecutivo? ¿Y alguna la puede justificar el Ejecutivo? Sí, señor presidente, esto es una norma adecuatoria, dado que el artículo siguiente establece las sanciones, el artículo 17A establece las sanciones por la obligación de reserva. Y asimismo nos parece que más confunde que ayuda, y nos parece que ya más adecuado mantener la norma del artículo 17A simplemente, por lo cual es necesario este inciso final. Ya, están incluidos entonces los representantes de funcionarios del Ministerio Público, sí, son empleados públicos. Sí. O sea, ¿habría acuerdo para rechazarla? De acuerdo. ¿Unánime? Sí, lo tomo rápidamente la votación, presidente. Senador Alvarado. Senador Alvarado. Está en otra, sí. Ahí está. Lo perdimos. Senador Insulza. A favor. O sea, rechace por rechazar la indicación, claro. Senador Piu. Rechazo la indicación, secretario. Presidente. En contra. Rechazado por 6 votos a favor. Habría que, continuando con la discusión, presidente, el Ejecutivo tiene una propuesta para el artículo 17A que no ha sido modificado en general por la sala, no fue en consecuencia modificado por la Cámara de Diputados, pero que tampoco el Ejecutivo respecto de él presentó indicaciones, pero respecto del cual en esta modalidad de trabajo que acordaron las Comisiones Unidas tiene una propuesta de texto. Le voy a dar lectura. El empleado público que violare o consintiere en que otro violare la obligación de reserva de la información contenida en las bases de datos a que se refiere el inciso final del artículo 16, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo, y con la inhabilitación absoluta temporal en su grado medio para ejercer cargos y oficios públicos. El funcionario que utilizare la información contenida en dichas bases de datos en beneficio propio o ajeno, en perjuicio de alguna persona, autoridad u organismo, o para ejercer presiones o amenazas, será sancionado con la pena de reclusión mayor en sus grados mínimo a máximo y con la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. ¿Ofrece la palabra? ¿Presidente? Don José María. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente la norma adecuatoria para establecer que la sanción a los empleados públicos por la violación de reserva se extiende a todas las bases de datos establecidas en virtud de esta ley. Por tanto, es meramente adecuatoria. Muchas gracias, señor presidente. En votación por una norma adecuatoria, no creo que... Profesor Matus está pidiendo la palabra, presidente. Profesor Matus. Perdón, pero hay un problema técnico porque se refiere al inciso final del artículo 16, que no se refiere a... que vendría siendo el que se acaba de aprobar, entiendo yo. El que se acaba de aprobar, pues. Así es. El inciso final del artículo 16 no contiene ninguna base de datos. No. Sí, el inciso final del 17, porque la letra ya no, esa va a ser ahora el inciso final, el que estuvimos discutiendo. El que se acaba de aprobar. No el que se acaba de aprobar.
las penas las acabamos de borrar. De borrar. Exacto. Pero es un inciso largo, el último, que empiezan sin perjuicio. Era solamente para que no quedara por error de tipeo. Sí, está claro, está claro. Entonces, ¿habría acuerdo de aprobarlo de forma unánime o si no toma la votación? Voy a tomar la votación, presidente, por favor. Gracias. Senador Alvarado. Senador Insulza. A favor. Perdón. A favor. Senador Alvarado, a favor. Muy bien. A favor de la propuesta del texto del Ejecutivo que la Comisión introduciría en virtud del artículo 121 del reglamento del Senado. Senador Insulza. A favor. Senador Piu. A favor. Presidente. A favor. Aprobado por 7 votos la propuesta del Ejecutivo para el artículo 17A. Enseguida, presidente, está la indicación número 8 respecto la indicación número 35, que recae en el número 8, respecto de la cual el Ejecutivo ha hecho algunas propuestas. La indicación número 8 es para incorporar un artículo 17B nuevo, pasando el actual artículo 17C, pasando el actual a ser 17C del siguiente tenor. Artículo 17B. El que solicitare la autorización a la que se refiere el artículo 4 con el fin de facilitar a un tercero alguno de los elementos señalados en las letras A, B, C, D y E del artículo 2, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio. Si mediando concierto previo se facilitaren armas o elementos señaladas en las letras A, B, C, D y E del artículo 2 para la comisión de un delito, se sancionará al titular de la inscripción en calidad de autor del mismo en los términos del número 3 del artículo 15 del Código Penal. La pena dispuesta en el inciso anterior se aumentará en un grado cuando quien facilite el arma o los elementos ahí señalados los hubiera obtenido en su carácter de miembro de las Fuerzas Armadas o de orden y seguridad pública. Aquí el Ejecutivo está proponiendo, junto con rechazar esta indicación, también suprimir el 17B aprobado en general. Y después también suprimen el 17C después. Sí, pero no sé si vamos a ir por parte o primero vamos... Pero, ¿cuál es la explicación de esto? Vamos por parte viendo exactamente la explicación de cada tema. ¿El Ejecutivo? Por su intermedio, señor presidente. Don José María. Sí, la razón es que en la discusión previa, tanto el Ministerio Público como el profesor Mato y el mismo Ejecutivo estuvieron de acuerdo en que esta indicación es pertinente rechazarla, porque ya está contenido en las reglas generales y genera más confusión que otra cosa. Por lo tanto, nos parece que no es necesario innovar en la materia. Y en esto está de acuerdo tanto el profesor Matos como el Ministerio Público, señor presidente, con lo que promovemos, digamos, que se vote en el sentido propuesto, la supresión. ¿Se ofrece la palabra? Señor presidente, Karen Guzmán. Doña Karen. Efectivamente, en el primer inciso del 17B se regula una situación que el Ministerio Público ha considerado en las acusaciones respecto de empleados públicos. Por ejemplo, un gendarme que tiene facilidades para acceder a armas. En esos casos la Fiscalía ha ido por el delito de tráfico de armas, que tiene una pena mucho mayor que la que se plantea acá. La que se plantea acá es presidio menor en su grado medio, y en el caso del tráfico de armas, que está regulado en el artículo 10, es presidio mayor
en su grado mínimo, perdón. De manera de que entendemos que esta norma es una norma que disminuiría o rebajaría, ¿cierto?, la pena para esos casos, que como les comentaba anteriormente, han sido bastante comunes en las causas de tráfico de armas, que funcionarios públicos que tienen facilidades para acceder a armas, las adquieran y luego, como testaferros, y luego esas armas se las entregue al tercero que se le encargó, que es la figura que regularía acá el 17B. Gracias. ¿Se ofrece la palabra? Señor presidente. Profesor Mato. Sí, bueno, exactamente la situación en la que menciona la señora Guzmán. Además, en el inciso segundo, se produce una cosa muy perpleja porque lo que hoy día se considera autoría, aquí se considera como una forma de participación especialmente punible, como una pena inferior, etcétera. Produce más problemas que solucione estas indicaciones, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra? Bien, si estamos duplicando algo y estamos esperando menos, me parece bien a mí. Borrémoslo entonces. Bien. Secretario, entonces tomamos la votación. Muy bien, presidente. Entonces, la votación sería para votar la indicación número 35, que el Ejecutivo propone rechazar, y asimismo está proponiendo rechazar el texto aprobado en general, que tiene el número 8, que está en la segunda columna. En votación, senador Alvarado. Rechazo. Senador Insulza. Rechazo. Senador Sabat. Perdón, senador Piu, que reemplaza a la senadora Sabat. Rechazo. Disculpe. Presidente. Contra. Muy bien. Rechazada la indicación 35 por 7 votos, con ningún voto en contra, y con la misma votación y por el artículo 121, presidente, señores senadores, se daría por rechazado el artículo 17B, aprobado en general. De acuerdo. Muy bien. Conforme. Después habría que ver el artículo 17C. El artículo 17C fue objeto de una indicación del honorable senador señor Bianchi. El artículo 17C, aprobado en general por la sala, señala lo siguiente: el que solicitare la autorización a la que se refiere el artículo 4 con el fin de facilitar a un tercero alguno de los elementos señalados en las letras A, B, C, D y E del artículo 2, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio. Si se facilitaren armas o elementos señalados en las letras A, B, C, D y E del artículo 2, previa concertación y con el objeto de ejecutar un delito, se sancionará al titular de la inscripción en calidad de autor del delito en los términos de la letra C del artículo 15 del Código Penal. El honorable senador señor Bianchi propone sustituir este inciso al que di lectura recién por el presidente, el que concertado para la ejecución de un hecho constitutivo de delito y para proveer un medio para la ejecución de este, solicitar la autorización a la que se refiere el artículo 4 en relación con los elementos señalados en las letras A, B, C, D y E del artículo 2, será sancionado como autor del hecho consumado en los términos del artículo 15, número 3 del Código Penal, salvo que el hecho mereciera una pena inferior a presidio menor en su grado medio, en cuyo caso será sancionado conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. El Ejecutivo, respecto de esto, propone rechazar el texto aprobado en general, total, para el artículo 17C, y consecuentemente también propondría rechazar la indicación número 36. ¿Se ofrece la palabra al Ejecutivo?
Señor presidente, por las mismas consideraciones señaladas en la discusión del artículo anterior, dado que es muy similar en su factura, solicitamos se proceda a votar favorablemente la supresión de este artículo casi por indicación. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra? Secretaria, si no hay más palabras pedidas, por favor, tome la votación. Oiga, presidente. El señor presidente va a someter a votación la indicación número 36, que el Ejecutivo propone rechazar, como también rechazar el artículo 17C. Senador Alvarado. Rechazo. Senador Insulza. Rechazo, secretario, perdón, se me había apagado el micrófono, perdón. Rechazo. Senador Piu. Rechazo, señor secretario. Presidente. En contra. Muy bien. Rechazado la indicación número 36 y con la misma votación y por el artículo 121, aprobada la supresión del artículo 17C. Siguiendo, presidente, corresponde ocuparse de la indicación 19A de su excelencia el presidente de la República, que señala lo siguiente: será circunstancia atenuante especial de responsabilidad penal y permitirá rebajar la pena hasta en 2 grados la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de hechos investigados que sean constitutivos de algunos de los delitos previstos en esta ley o permita la identificación de sus responsables o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad contemplados en esta ley. Tratándose del delito contemplado en el artículo 8, la reducción de la pena podrá comprender hasta 3 grados. Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan necesariamente a los fines señalados en el inciso primero. El Ministerio Público deberá expresar en la formalización de la investigación o en su escrito de acusación si la cooperación prestada por el imputado ha sido eficaz a los fines señalados en el inciso primero. Y respecto del inciso final, aquí hay un cambio que propone el Ejecutivo: la reducción de la pena se determinará con posterioridad a la individualización de la sanción según las reglas de los artículos 12, 14b y 17b de esta ley, y se practicará a todas las penas impuestas en aplicación de dichas disposiciones. Señor presidente. Don José María. Señor presidente, esto ya había sido, varias partes de la penalidad había sido visto por la comisión, tanto por el Ministerio Público también como por el profesor Matos, y la única objeción que se planteó en su momento respecto a la cooperación eficaz fue el inciso final, en cuanto establecía una reducción de pena con posterioridad a la individualización de la sanción penal, y establecía que esta fuera según las circunstancias atenuantes o agravantes comunes. Y el profesor Matus correctamente hizo ver que las circunstancias atenuantes o agravantes tiene normas especiales en la ley de control de armas, por tanto, la referencia a dichas circunstancias deben ser las de la propia ley. Y eso es lo que se corrige en esta norma, y con esa corrección existe acuerdo tanto del Ejecutivo, del Ministerio Público y del profesor Matus. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, José María. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Senador Insulza. Sí, no acabamos de suprimir el 17B. Ahí se hace alusión al artículo 17B, que entiendo que lo suprimimos hace un momento atrás. Un poco más todavía, ahí está, no está suprimido. No lo habíamos eliminado, no.
Los que... No, señor senador. Algo se eliminó el 17B, eso recuerdo yo, por lo menos. Señor presidente. Sí, don José María. Por su intermedio. Lo que pasa es que el 17B que se eliminó era una indicación. Ah, ya, ok. Está bien. Se quedó la normativa vigente, perfecto. Ya. De acuerdo, está bien. No hay problema. Sí, respecto de eso mismo, presidente, habíamos conversado con el Ejecutivo de ubicar este artículo más que como 19A, que quedaría comprendido bajo el título Jurisdicción, Competencia y Procedimiento, ubicarlo como 17C, tal como se propone en el comparado en amarillo, de modo que cierre el título anterior, que es de la penalidad, y no quede comprendido como 19 bajo el título de Jurisdicción, Competencia y Procedimiento, sino que quede como cierre final, digamos, valga la redundancia, del título anterior relativo a la penalidad, porque ya ahí en adelante cambian las materias. Si habría acuerdo también para darle esa nueva ubicación, lo habíamos conversado con el Ejecutivo a nivel de la Secretaría y el Ejecutivo, digamos. ¿Se ofrece la palabra? Si no hay más palabras pedidas, votemos, secretario, con la propuesta de modificarle la ubicación del artículo. Muy bien. El señor presidente pone en votación, tendría que ser, presidente, si me permite, la indicación 37, como es el mismo texto, solo con el que el inciso final, la indicación 37 que la comisión podría aprobar con modificaciones, porque el mismo texto salvo la parte final. Si la comisión lo estima, podríamos aprobar la indicación del Ejecutivo con modificaciones, y la modificación sería la que está contemplada en rojo, porque en todo lo demás es igual. Así es. ¿Habría acuerdo, presidente? ¿Habría acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces puede tomar la votación, secretaria. Muy bien. Senador Alvarado, en votación la indicación 37 con la enmienda señalada en el inciso final. Senador Alvarado. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Piu. A favor, señora secretaria. Presidente. A favor. Aprobada la indicación 37 con enmiendas por 7 votos a favor. Ningún voto en contra, ninguna abstención. Después corresponde pronunciarse sobre la indicación número 38 de su excelencia el presidente de la República, que pasaría a ser una cosa formal, pero como consecuencia de haber cambiado la ubicación, este sería el 19A, no el 19B, como estaba previsto originalmente en la indicación. Su excelencia el presidente de la República presentó una indicación para incorporar un numeral nuevo, que era un 19B, que ahora sería 19A, en los siguientes términos. Originalmente, la intención del Ejecutivo era introducir el siguiente texto. Siempre que se decrete una suspensión condicional del procedimiento en una investigación por los delitos contemplados en esta ley, una de las condiciones que se deberá imponer será la prohibición de inscribir armas de fuego mientras las causas se encontraren suspendidas condicionalmente. El Ejecutivo ha propuesto, siempre que se decrete una suspensión condicional del procedimiento en una investigación por los delitos contemplados en esta ley, una de las condiciones que se deberá imponer será la prohibición de inscribir armas de fuego y su tenencia, posesión o porte, así como sus municiones o cartuchos, mientras la causa se encontrare suspendida condicionalmente. La suspensión condicional de los delitos previstos en esta ley solo procederá si el responsable ha colaborado eficazmente con la investigación en los términos del artículo 19A de esta ley
lo que deberá declarar expresamente el fiscal del Ministerio Público en la audiencia correspondiente. Ese es el texto, presidente. ¿Se ofrece la palabra? Señor presidente. Don José María. Sí, aquí hay dos órdenes de modificaciones. El primero es una cuestión que podríamos llamar una adecuación, que se refiere a agregar a continuación de armas de fuego también la tenencia, posesión o porte, así como su munición de cartucho, para que sea dicha medida acorde con las sanciones penales que se han dispuesto previamente, que no solamente a la inscripción de armas, sino que la tenencia de posesión, así como también la referida munición o cartucho, cuestión en la cual están de acuerdo tanto el profesor Matus como el Ministerio Público, y agradecemos también ahí en esa situación a la Secretaría que nos hizo ver la inconsistencia. Respecto del inciso segundo, esta es una propuesta del profesor Matus, respecto de la cual el Ejecutivo expresa su acuerdo, y entiendo también que el Ministerio Público también tiene el acuerdo. Simplemente señalar que debe corregirse, nos acabamos de dar cuenta, la cita al artículo 19A debe ser el artículo 17C, que acabamos de aprobar previamente. Con esa salvedad, señor presidente, entendemos que hay acuerdo entre todos los actores para la aprobación de este artículo. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? De acuerdo, presidente. Votémoslo nomás. Si no hay más palabras pedidas, tome la votación, por favor, secretaria. Yo, Karen Guzmán, señor presidente. Doña Karen. Por un tema de rigurosidad del lenguaje, hay que cambiar el término colaborado por cooperado, porque la herramienta es la cooperación eficaz y hay un atenuante que es la colaboración sustancial, y por tanto se puede generar allí una confusión. También me gustaría agregar que al Ministerio Público le parece que la herramienta de la cooperación eficaz, esta norma de la suspensión condicional que se permite, son muy relevantes para hacer una adecuada y eficiente persecución penal de los delitos de control de armas. Sin embargo, como tanto la suspensión como otras normas que vamos a ver más adelante en relación a las penas, a la sustitución de penas, están solo vinculadas a la cooperación eficaz, y la cooperación eficaz se entiende que es la entrega de datos en el contexto del crimen organizado, es decir, cuando existe una agrupación criminal. Estas normas no van a favorecer a aquellos ciudadanos en que cometen algún delito de la ley de control de armas y no hay una vinculación de ese delito con una agrupación criminal, y por tanto no se les va a poder a ellos reconocer una cooperación eficaz y por tanto suspender condicionalmente el procedimiento. Esa situación para que pudiera darse tendría o requeriría una modificación de la norma del marco penal rígido que está actualmente en el artículo 17b de la ley de control de armas, y que entendemos no hay una voluntad en estos momentos de modificarla, pero sí el Ministerio Público quiere hacer presente esta situación. ¿Se ofrece la palabra sobre el tema? ¿Sí, profesor Mato? Sí, mire, para efectivamente ese caso que menciona la señora Guzmán, la propuesta original mía incluía la cooperación eficaz y la colaboración sustancial del artículo 11, número 9, que es exactamente el caso de la persona que no está en una organización criminal, y que permitiría la suspensión condicional para ese caso, para esa persona. Pero yo entiendo que el Ministerio Público se opuso a eso en las discusiones con el Ministerio del Interior, pero por lo que dice la señora Guzmán ahora, yo creo que es la solución a ese problema puntual. Ha cooperado entonces eficazmente. Ha cooperado eficazmente con la investigación en los términos del artículo 17, o colaborado sustancialmente en los términos del artículo 11, número 9. ¿Me permite, señor presidente, Karen Guzmán? Son dos cosas diferentes. Sí. Karen. A nosotros nos parecería muy bien esa incorporación, profesor Matus. Lo que pasa es que creemos que por la vigencia del artículo 17b, que establece el marco penal rígido, no se va a poder aplicar, porque el atenuante de colaboración sustancial es un atenuante común.
Entonces, en aplicación al 17B no van a poder hacer el juego con ello. Los fiscales no se va a poder disminuir la pena. Por eso el Ministerio Público se opuso, porque cree que para poder hacer ese juego de atenuantes tiene que haber una modificación al 17B. Bueno, eso se aplica solo a los simples delitos, entonces no hay ningún problema. Pero bueno, es su decisión. Señor presidente. Don José María. Sí, yo quisiera, por el fondo, simplemente señalar que esta conversación, esta discusión ha sido larga. Respecto al punto, tanto el Ministerio Público como el profesor Mato y el Ejecutivo han hecho ver justamente esta discusión. El Ministerio Público ha levantado su preocupación por el marco penal rígido, pero también es cierto que ha sido una decisión de política criminal de sucesivos gobiernos y tendencias políticas mantener este marco penal rígido. Por lo tanto, se circunscribió la suspensión incondicional al artículo 17C mencionado, que parece la solución más satisfactoria dentro de la política criminal que ya está definida y ha sido presentada, digamos, por esta comisión en las discusiones previas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don José María. A ver, como estamos ya en la hora y efectivamente este es un punto al final del inciso segundo del tema de política criminal, yo lo que le propondría a la comisión que votáramos solamente el primer inciso, que es más bien una adecuación de forma, y dejemos la discusión del segundo inciso para la próxima sesión. Porque tiene razón, por una parte, lo que plantea la Fiscalía respecto de la efectividad de la norma, pero también tiene razón el Ejecutivo que acá hay una norma de política criminal y ese ha sido el criterio de por qué se rigidizó el marco de las penas aplicables en este tipo de delitos. Entonces, secretaria, tomamos la votación solamente del inciso primero. Muy bien, presidente. El señor presidente pone en votación la propuesta del Ejecutivo para un inciso primero del artículo 19A en los términos que está en la columna de la derecha, que es que tomó como base la indicación número 38. Por tanto, en realidad, presidente, para ser riguroso, tendríamos que votar la indicación número 38, y si la comisión está, que son adecuaciones las que se hicieron, lo que está con rojo, habría que aprobar, si la comisión así lo estima, la indicación número 38 en esta parte, que es la única que tiene, con modificaciones en este inciso. ¿Lo tomamos así la votación, presidente? Sí, por favor, secretaria. Senador Alvarado. A favor. Senador Insulza. A favor. Senador Fiú. A favor. Presidente. A favor. Toda la indicación 38 con enmiendas por 7 votos a favor. Bueno, agradecemos la participación de nuestros invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. La grabación se ha detenido. Hasta luego. Chao, nos vemos. Muchas gracias.